Primero yo quiero decir gracias para la invitación para presentar hoy. Estoy bien feliz y es un honor con todos los asientos llenos. Y qué lástima que mi beca de genio no recibo una proficiencia con español. Entonces, lo siento con unas palabras. Bueno, durante mi trabajo con los murales se realizó una reconstrucción de los pasos que siguieron los artistas de la pintura mural maya con la esperanza de conseguir un entendimiento más profundo sobre sus actividades y el clima sociopolítico en que trabajaron entre el preclásico y el clásico. En esta ponencia se presenta un corpus de la pintura mural en las tierras bajas de Guatemala. Las excavaciones de muchos arqueólogos desde la década de los 30, como los importantes de Tikal, Huachactún y Río Azul por Killer, Laporte, Co, Tejeda y otros, revelaron que Guatemala tuvo una tradición fantástica de pintura mural, pero que raramente se preservó por su fragilidad. Recientemente, los descubrimientos del proyecto San Bartolo en Jomul de Francisco Estrada Belli, en Naranjo de Vilma Fialco y cerca de la frontera en Calakmul de Carrasco, entre otros, revelaron que los murales conocidos son algunos de varios murales contemporáneos y la culminación de una tradición más de 14 siglos de estuco pintado. Las investigaciones continuas ampliaron nuestro conocimiento sobre la arquitectura en donde fueron pintados los murales, los contextos de su uso y destrucción, además de dar a conocer nuevos descubrimientos con evidencia de pintura mural. Para establecer el contexto, es necesario conocer a los artistas mayas. Los documentos de la época colonial proporcionan detalles sobre el estatus socioeconómico de algunos grupos de artistas, así como la forma que trabajaron y qué herramientas usaron. Para el clásico tardío podemos discutir quiénes fueron los artistas con más precisión. En resumen, basándonos en las líneas de evidencia, registro arqueológico y epigrafía, iconografía, obtuvimos una ventana entre la vida de artista de la corte del clásico tardío que incluye 1. Artistas vivían cerca del centro ceremonial de la ciudad. 2. Trabajaron en áreas de sus casas, cerca de otras actividades domésticas. 3. Miembros de la familia que estuvieron participando en la producción del arte. Y 4. Ellos trabajaron en más de un medio y tuvieron otras responsabilidades de administración. Entre los tipos de especialistas de arte se incluye la pintura de códices, escultura de estelas, piedra y madera, talla de hueso, caracol y jade, pintura de vacías y murales, tejido, fabricación de vestuario, producción de ornamentos de élite y muchas otras actividades con materiales perecederos. El grupo de artistas escribanos, una identidad multifacética, tuvo características admiradas en el clásico tardío. Los escribanos tienen un grupo de patronos sobrenaturales que incluyen el Hun-Hunapú, las deidades hombres mono y el Itzana. 2. Algunas personas de la nobleza hicieron sobresalir este aspecto de su identidad de escriba con títulos y objetos funerarios. Por ejemplo, los tinteros en la tumba de entierro 116 de Tikal. 3. A veces los escribanos identificaron su rol personal en el arte con firmas y conmemoran sus estados con retratos y con el énfasis de su relación con los patronos sobrenaturales. La identidad de los artistas en la sociedad maya del clásico tardío es fascinante. Con esta proximidad a la corte, sus responsabilidades administrativas y su fuerte influencia iconográfica los llevaron a ser el centro de actividades sociopolíticos. Por tal razón, los artistas del preclásico pueden ofrecer acceso de esta vida sociopolítica en la época
de los primeros gobernantes y su transición hasta las grandes ciudades mayas. En el grupo de los artistas, los pintores de murales representan especialistas más cercanos a los escribanos. En una época en que no se especializaban en pintar escenas en vacías, los murales conformaban el corpus más expresivo del arte y rico en iconografía que tenemos preservado en el registro arqueológico. Aquí es una imagen de las pinturas de Cibal. Murales se denomina a la pintura adherida a una superficie de estuco sobre un muro de mampostería. Mesoamérica es uno de los 3 lugares en el mundo en donde se inventó independiente la tecnología de la producción del estuco. Los otros están China y el cercano Oriente. La primera innovación del estuco que conocemos fue el descubierto en el Valle de Oaxaca. La historia de la pintura sobre muros de cuevas y piedra es anterior al uso de estuco. Los ejemplos tempranos de pintura sobre estuco no fueron murales formales. Tienen campos de color, rayos y huellas de mano sobre las fachadas de la arquitectura. En Mesoamérica, la historia de pintura mural con imágenes figurativas se extendió por alrededor de 2000 años. Se realizó una fuente profunda de imágenes e iconografía abundante en la tradición. Se presentaron eventos y objetos que no encontramos en las excavaciones, bailes, telas y peinados. Con el tiempo y la cultura, los murales adquirieron diferentes estilos y contenido. Aquí se pueden observar las pinturas abstractas de motivos repetidos de Teotihuacán. El corpus de pintura mural en Guatemala no está tan bien conocido como el de México, pero sus crecientes descubrimientos prometen conformar el corpus más extensivo del área maya de la época temprana. La pintura mural con imágenes figurativas más temprana que conocemos actualmente en Mesoamérica es de las pinturas de San Bartolo Petén, Guatemala. Estas pinturas y textos pintados aparecen en súbito con métodos de iconografía complejos, lo que indica que no fueron los primeros. La iconografía de estos murales es impresionante, pero para mí también es interesante lo que se encuentran debajo de la superficie. Y puede ver San Bartolo en el centro de la imagen. En cada fragmento de pintura mural tenemos evidencia del proceso del trabajo del artista y en cada cuarto con pinturas tenemos un taller preservado in situ. La investigación de la secuencia de actividades o la cadena operatoria, según Leroy Gourhan, ofrece una metodología que sirve para analizar la historia técnica e investigar conceptos de relación social, identidad y significado cultural. Los murales son perfectos para la aplicación de este tipo de análisis porque la superficie plástica del estuco y la pintura viscosa preservaron las marcas de las herramientas utilizadas, pinceles y aún las manchas de las manos cuando seco. El análisis del corte y composición de materiales hace posible identificar los materiales, su preparación y cómo el artista los aplicó al muro. Podemos ver la secuencia del trabajo, intencionales y no intencionales, que realizaron durante la producción. Y aquí podemos ver la secuencia de producción, que incluye 6 pasos, y en cada paso hay secuencias con opciones para elegir. Entonces, vamos a hablar de cada paso en la secuencia hoy. Gracias al soporte de IDAE y los proyectos San Bartolo y Jomol, tuve la oportunidad de estudiar 12 murales en 3 sitios, con el objetivo de investigar quiénes los pintaron. Aunque el corpus de murales representa una pequeña muestra de una tradición amplia, este estudio puede proporcionar mucha información sobre la identidad del artista que realizó la pintura mural. Y aquí puede ver San Bartolo y la Sufricaya.
Estos 3 sitios están separados por una distancia de no mayor de los 40 kilómetros entre sí. La ocupación de los sitios va desde preclásico medio hasta el clásico tardío, pero las pinturas se fecharon para el preclásico tardío y el clásico temprano, como 900 años. Y ahora me voy a correr en los 12 contextos de moral que incluyen cronológico. Aquí al 370 a.C. tenemos huellas de mano que encontramos en Holmul, estructura B. Al lado de estas huellas hay una pintura, como una cabeza que está en negro. En 300 a.C. a San Bartolo tenemos las pinturas sub 5, que es Boris Beltrán, y tenemos pinturas asociadas con Ixbalamque y el juego de pelota. Estos son fragmentos de Ixbalamque y el texto bien bonito. A las 200 a.C. tenemos las pinturas de Cival, estructura 1 sub 1, que es Ángel Castillo y Antolín Velázquez. Estas pinturas no están bien preservadas, pero estos son en negros, pero también afuera de la estructura tenemos policromo también. Entonces, avanzando a 100 a.C., en San Bartolo sub 1 de las pinturas tenemos 3 lugares con murales. Tenemos Ishim, excavado por Edwin Roman, y también sub 1B y sub 1A, excavado por un grupo del equipo. Y también al San Bartolo, en la misma fecha, tenemos un grupo de fragmentos asociado con una plataforma en el grupo Jabalí, excavado por Mónica Pellecer. Estos fragmentos están bien interesantes, pero solo tenemos muy pocos de estos. Y en el sitio de Holmul, el grupo La Sufricaya, estructura 1, a 400 después de Cristo, tenemos pinturas en el grupo que tenemos pinturas en cuarto 1, cuarto 2, 10 y 13 de esta estructura. Y aquí puede ver un texto largo que habla sobre Siacac de Teotihuacán. Y en el lado derecho tenemos una figura maya sentado. En cuarto 2 tenemos esta gran escena pintado casi del tamaño de normal. Como artista es un privilegio trabajar con una de las mejores obras de arte al mundo maya. Superior a la conmoción de descubrimiento en el campo, la conservación, documentación y análisis, adelantar la apreciación de cada una de las más pequeñas expresiones hermosas en sus detalles. Sin embargo, esta apreciación del maestro se desarrolla solo con el contraste de obras de arte realizadas por los artistas esforzados, quienes tuvieron menos talento a la derecha. En esta arte de mala calidad, en la lucha por la expresión personal, el artista es quizás más evidente. Hoy yo voy a hacer énfasis en 2 ejemplos, los más completos del estudio. Un mural de preclásico de San Bartolo con uno del clásico temprano La Sufricaya. En general, los artistas de estos 2 sitios tuvieron el mismo acceso a los recursos naturales y las mismas herramientas básicas, pero los mismos fueron pintados con un lapso de 500 años entre sí y con diferente clima social. Estoy pensando que muchos aquí ya son familiares con San Bartolo, pero me voy a dar solamente una breve introducción. Las pinturas es una pirámide al centro del sitio pequeño y tiene por lo menos 7 fases de construcción. Los murales de sub 1A, un templo bajo y pequeño de la fachada este, construido del año 100 a.C. Sub 1A, abajo, fue una de 3 estructuras que conforman el mismo complejo arquitectónico y que fueron decoradas con pinturas, sub 1B al norte y Ishim arriba. La estructura fue cortada por los mayas para construir la última fase de arquitectura,
Ellos dejaron 2 muros intactos, norte y oeste, y los otros 2, este y sur, quebrados en fragmentos que se están recuperando y uniéndose poco a poco. El muro norte representa escenas del mito de origen, con el dios de maíz al centro. El muro oeste representa escenas de sacrificios de sangre y ofrendas frente a los árboles. Durante las excavaciones, Saturno y Taube identificaron la similitud de las imágenes del sacrificio con las del Códice Dresden del siglo XVI. Las pinturas de San Bartolo sub 1A demuestran una continuidad en algunas creencias religiosas mayas desde el preclásico hasta la época colonial y que siguen hasta el presente. La mitad norte del muro oeste representa escenas de la vida del dios de maíz y también la ascensión al trono de un personaje recibiendo el tocado real. Los fragmentos de los muros quebrados este y sur presentan surgencias del resto de la escena. Aquí hay 2 deidades, un escribano que se puede ver en su mano si tiene un pincel, y el otro es un dios solar con aspecto aviar que está encima de un andamio. Tenemos más de 6,000 fragmentos para reponer. Cuando seguimos los pasos de producción, empezamos con la construcción de la arquitectura. La mampostería de los muros consistieron en bloques preparados. Estos bloques son más pequeños y menos trabajadas en comparación con los muros realizados en Ixpalamque, 200 años temprano. El muro fue nivelado con una capa de estuco burda con más presencia de carbón abajo. Después aplicaron una segunda capa de estuco fino que constituye la superficie para pintar. El grosor del estuco en general es de 5 a 10 centímetros. El estuco fino fue preparado bien utilizando materiales locales. Después de estucar, los murales fueron lustrados, pulidos o bruñidos. En comparación, estos murales se prepararon con técnicas bien avanzadas y complejas para conseguir una superficie excelente para pintar. El otro punto importante es el grosor. Los artistas del año 100 a.C. utilizaron abundante estuco de alta calidad. Y vamos a ver el cambio. Los artistas pintaron sobre la capa de estuco fino cuando estaba seco. Para identificar los pigmentos utilizamos microscopio, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, XRF. Por primera vez fue utilizado fuera de América del Norte un instrumento nuevo de XRF portátil que se trajo al laboratorio, esta ARMA. Y el mismo provee la composición elemental de los fragmentos sin requerir la extracción de una muestra. Entonces no es un destructivo. La XRF portátil nos da la oportunidad de medir más de 140 muestras en menos de 3 días. Los colores de San Bartolo sub 1A incluyen negro, rojo, blanco y amarillo y una mezcla de estos colores. Todos estos son minerales locales y comunes. Es interesante porque con los descubrimientos de pintura mural contemporánea, por ejemplo en Ixim, en la parte superior de la pirámide, sabemos que los artistas tuvieron pigmentos especiales, colores en el verde, azul, púrpura y café. Son increíbles. En comparación de pintura mural de clásico tardío, Ixim tiene la misma diversidad de colores de Bonampak en cantidad y más de las pinturas de Palenque y Chichén Itzá. Entonces el esquema de pintura en colores limitados fue una diferencia intencional, no de tecnología. En adición, con los XRF portátil podemos ver la forma más general y comparativamente la pintura utilizada a lo largo del muro pintado. Los resultados indican que sin diferencia visible al ojo, hay variabilidad en la fórmula de algunos rojos oscuros y algunos negros.
En las pinturas de Sub-1A existen 2 de rojos oscuros, uno de hierro y otro de hierro con manganeso, y 2 de negros, uno de carbón y otro de hierro. Y con análisis eliminamos que la hipótesis de que la diferencia era el resultado del fondo. Voy a regresar a esta diferencia en unos minutos. Con el muro estucado y los pigmentos preparados, el proyecto de la pintura mural está trazado al muro. Las artistas prepintaron las figuras en rojo claro y negro claro. El trazo es casi completo y se incluye en casi cada uno de los detalles de la pintura final, pelitos, puntos pequeños y ornamentos de rayos de pluma. Es impresionante que no hay mucha variación desde el trazo hasta el acabo final, indicando que el proyecto fue completamente preplanificado, bien organizado y se plasmó en el muro sin improvisación. Y yo hice este dibujo porque puede ver muy fácilmente que aparece como un códice, como puede planear el diseño y traer al muro y poner bien. La pintura final se realizó cuidadosamente con el trazo de las líneas caligráficas y color fuerte. Todos los muros del cuarto Sub-1A compartieron uniformidad del estilo. Sin embargo, cuando se compararon las características diagnósticas de las figuras, rostros, manos, orejas, se observan aparentemente variaciones no intencionales. Estas conforman las técnicas de los artistas individuales. Entonces, yo vi que 3 artistas trabajaron en el cuarto Sub-1A, pintor 1 y 2. Puede ver las diferencias aquí, se puede comparar como en los rostros, puede ver cómo hacer como abajo de pintor 1, tiene los ojos que tiene marca una línea recta abajo y curva arriba. Y pintor 2 prefiere hacer como una curva con la línea del... ¿Cómo se dice? Dash. Gracias. Y el pintor 3 es más fluido y tiene una línea más fuerte. Y cuando mira de las manos, puede ver las manos de pintor 1, le gusta pintar con puntiagudos y el pintor 2 le gusta pintar el guante de mentón, es como él no le gusta pintar los dedos. Estos 3 artistas pintaron las manos de las figuras en forma diferente. Con la identificación de estos artistas, podemos ver quién pintó el trazo y quién completó la pintura. Usualmente es el mismo. Sin embargo, en el muro oeste, el pintor 1 hizo el trazo y el pintor 2 realizó la pintura final. Y todos pueden ver cómo es. El prepintor está abajo y está en la otra forma, más similar como de pintor 1. La distribución del trabajo de los 3 artistas indicó que cada uno de ellos fue responsable de escenas grandes del proyecto, pero también trabajaron juntos para terminar las pinturas en algunas áreas. Con las diferencias del tratamiento de la superficie del estuco y los resultados del análisis de pigmentos, se amplió nuestro conocimiento de la producción. Las áreas de pintura de cada artista coinciden con las diferentes fórmulas. Se sugiere que estos artistas mezclaron sus propios pigmentos, llevando sus propias herramientas al muro, pero trabajando juntos en un proyecto unificado. Es probable que ellos se capacitaran juntos y pienso que los mismos también pintaron los otros murales contemporáneos de San Bartolo. Desde esos 3 artistas del año 100 a.C., ya vamos a avanzar 500 años y viajar hacia el sureste al sitio Hommo. Y esto es el camino. Viajando por el 40 kilómetros en el bajo, llegamos a la Sufricaya, un grupo ceremonial asociado al sitio Hommo. La gran ciudad de Hommo tiene una historia larga, 800 a.C. desde como 900 después.
y es famoso por las vacías pintadas de la época clásico tardío. En el centro ceremonial que llamamos la Sufragaya fueron construidos cerca del año 350 después de Cristo, ocupado y después abandonado cerca del año 500. Casi al final de su ocupación, se rellenaron todos los cuartos del palacio, quedando una plataforma básica. Durante el clásico temprano, el grupo funcionó como una residencia real, con estelas y un juego de pelota. Esta ocupación corta fuera del centro principal no es usual y las pinturas murales dieron a luz su historia. La estructura 1 tiene más de 7 cuartos. Existió pintura mural en 4 de los cuartos. Hoy voy a presentar el cuarto 1, el proyecto más extensivo. Cuarto 1 fue uno de los primeros construidos cerca del año 400. Todos los muros interiores del cuarto abierto en forma C están decorados con pintura. El muro norte se dividió en cuadrados en los que hay cientos de guerreros teotihuacanos sentados con flechas y escudos. Desafortunadamente, el estado de preservación es malo. Sí. Y las fotos no ofrecen una vista de los detalles, pero con imágenes infrarrojas podemos documentar mejor los dibujos. Y hay líneas y líneas de estas figuras. Los muros laterales, este y oeste, también tienen registros, en los que hay figuras mayas de pie, llevando piel de jaguar y tocados ornamentados. Y aquí puede ver, estos muros están los cortos. Es probable que también representan guerreros, y estos son los escudos que llevan en sus manos, y hay otros que tienen tocados más ornamentales. En la esquina noroeste se encuentra una pintura muy especial. Esta pintura es un mapa. Se representa 2 lugares y el camino entre los dos con huellas de pie. Los caminos siguen al muro oeste y conectan a una cima con 2 templos, uno maya y uno teotihuacano, con figuras mayas y teotihuacanos alrededor de una figura principal en escala más grande. Entonces, estas huellas siguen al muro oeste, y todavía esta escena no es muy clara, pero estamos trabajando en esto ahorita. Y si esto es un mapa, si acepta que es un mapa, es uno de los más tempranos que conocemos en el área Mesoamérica. La iconografía demuestra la conexión con Teotihuacán. Durante la parte final del siglo IV, varios sitios de las tierras bajas mayas empezaron a utilizar la iconografía teotihuacana. En particular, los reyes como una nueva forma de legitimación. Las características de esta relación con esta ciudad superfuerte continúa siendo un debate. La combinación de la iconografía fue interesante, y con el estudio de los pasos de producción tuve un mejor aprendizaje. Lo siento. Siguiendo los pasos de cadena otra vez, primero consideramos la arquitectura. La construcción no es muy precisa y la mampostería mezcla bloques con piedras incompletas. Detrás del cuarto abierto existe un cuarto privado. Los murales cubrieron todo el muro, techo a piso, pero las figuras se presentan en una pequeña escala. Son visibles en detalle solo al aproximarse. El exterior está decorado con las cabezas de cautivos en estuco. Ambos cuartos, uno abierto frente a uno privado con las proporciones que tiene, no es común en la arquitectura maya, pero es similar al plan teotihuacano que describe pórtico-salón. En Teotihuacán, el pórtico era pintado con murales de techo a piso y tiene puertas con doble jamba. Para mí, la forma del cuarto 1 de la Sufragaya está relacionada a esta forma particular de arquitectura que se encuentra en complejos de Teotihuacán, pero construida sin tanta exactitud.
El muro tiene un nivel delgadito de estuco. En general, solo 1 centímetro de grosor. Puede ver tan delgadita está. Cuando buscar el microestructura, el nivel tiene una capa de estuco burdo con una capa fina encima. Las 2 capas tienen agregados. El agregado más notable es material volcánico, un recurso no local en las tierras bajas. Este método de producción de estuco no es típico de los mayas, pero es similar del método de producción teotihuacano, en el que usaron ceniza volcánica de agregado en lugar de cuarzo después del año 200 después de Cristo. Este método se ha encontrado en pocos sitios mayas, pero todos ellos tienen conexiones fuertes con México Central, por ejemplo en Xel-Há y en Copán. En adición al agregado volcánico, la técnica de pintar los murales es similar a la de Teotihuacán. Estudiando las características microestructurales, se identificó que el cuarto 1 fue pintado en parte en fresco, no en seco como los otros. Pero los artistas usaron los colores de materiales locales. Tenemos una mezcla de los dos. En la composición, la repetición de figuras y el uso de caminos con huellas es más similar a las pinturas de México Central, o probablemente como las que se encuentran en los mapas o lienzos que conocemos solo de la época colonial. El estilo de ambas figuras, mayas y teotihuacanos, está representado con similar fluidez de iconografía que resulta de una identidad ambigua de los artistas. Con el estado de preservación, no puede identificar la técnica de los artistas individuales, pero existe un estilo unificado en todo el cuarto. En adición, cuando se comparan las pinturas de la Sufricaya a otras contemporáneas mayas y teotihuacanos como aquí, se puede ver que los artistas no tienen gran talento en ninguno de los estilos. En conclusión, las pinturas murales de la Sufricaya cuarto 1 son una mezcla singular de iconografía y técnica del estilo maya y teotihuacano, un híbrido de verdad. Los artistas usaron tecnología de estuco teotihuacano, pero la iconografía no es pura. En estas pinturas se captarán las relaciones nuevas y complejas entre los mayas de la tierras bajas con el gran sitio de México Central muy lejano al oeste. Aunque la pintura mural no es transportable, los artistas que pintaron sí. Las herramientas básicas de los artistas de pintura mural se pueden transportar con ellos. Estas herramientas y pigmentos se pudieron fabricar con materiales encontrados en todas las partes de Mesoamérica. Sin embargo, existen los pasos de producción que no cambian en la superficie visible, como el uso de agregado volcánico en lugar de materiales locales. Significa la utilización de un proceso con valor cultural. Los artistas de la Sufricaya pueden ser teotihuacanos, llegando con personajes como Siacac, escrito en el texto del palacio, o bien ellos podrían ser pintores mayas quienes fueron con los gobernantes de la Sufricaya a México Central para ceremonias de legitimación al estudiar allá, posiblemente trayendo material volcánico para hacer un palacio teotihuacano de verdad. Una alternativa puede ser la emulación de Teotihuacán. Con más análisis podemos tratar de identificar la fuente del agregado y el óxido de hierro de los pigmentos. Y con esto podemos ver dónde está trayendo la material. En conclusión, conseguimos 2 formas diferentes del trabajo asociados con los artistas de pintura mural en San Bartolo y la Sufricaya en los pasos de producción. En esta ponencia demostré las marcas y los trazos de los artistas individuales, pero la pregunta es, ¿quiénes son las
¿Quiénes son los artistas de la pintura mural en la sociedad? Anteriormente yo discutí el Cid, el artista de la pintura del clásico tardío. Conociendo los pasos de producción de los muralistas de los siglos VI a IX, podemos hacer una comparación con evidencia de épocas más tempranas. Las diferencias en los pasos de producción, particularmente en su proceso creador, indica que la identidad del artista de pintura mural cambia. En San Bartolo, en el año 100 a.C., los artistas trabajaron en colaboración. Ellos aprendieron y organizaron lo que podemos llamar una escuela de pintura mural. En áreas ellos estuvieron trabajando al principio al fin, en otras partes ellos fueron moviéndose muy cercana, completando una escena juntos. Aún a 100 a.C., los artistas diferentes de sitios como San Bartolo, Cibal, Tikal y Naranjo fueron un grupo que compartió un estilo unido en un área microrregional de sitios preclásicos en las tierras bajas. Estos artistas pintaron estructuras públicas y privadas en arquitectura ceremonial. Y las pinturas de ellos representan una tradición compleja que ya tiene más de 200 años de maestros pintores, en que ellos trabajaron con estandarización, iconografía, fórmulas de pigmentos y producción de estuco fino. Sugirieron que estos sitios fueron integrados con relaciones fuertes. En comparación, los artistas de la Sufricaya del año 400 después de Cristo trabajaron con un estilo no local, quizás porque ellos mismos eran extranjeros. Estos artistas eligieron adaptar la iconografía local para crear algo nuevo. Eran innovadores. También fueron menos talentosos en arte. Sin embargo, estos artistas estuvieron inmersos en cambios históricos que alteraron la percepción de lo que ellos vivieron en las tierras bajas. Al final del siglo IV, ellos redefinieron su identidad en relación con Teotihuacán al oeste. Los artistas de la Sufricaya produjeron obras de arte que representaron eventos y gente de su vida. En otros sitios, como Río Azul y Huachactún, y en otras pinturas de la Sufricaya, podemos ver mucha variabilidad en los estilos y contenidos en el clásico temprano. En la comparación de la técnica y aplicación del estuco y estudios de las imágenes, se identificó una ruptura en la tradición de pintura mural que corresponde a rompimientos que ocurrieron en el sistema sociopolítico que mantiene a los pintores en el segundo y tercer siglo. Cuando las ciudades se expanden en el siglo IV, resurge la pintura mural. Después de 250 después de Cristo, hay más pinturas con muchos estilos y un énfasis en naturalismo, pero los colores bajaron su fluidez por unos siglos. La variabilidad indica que una nueva competencia entre los artistas y las élites para quien trabajaron, y marca una nueva tradición que cultivar identidades personales de individuos que continuaron a subir durante el clásico tardío. La aplicación del método de cadena operatoria en la pintura mural provee una vista diferente de estas obras de arte. Con el estudio de la microestructura de materiales de pintura mural, es posible investigar el arte como una práctica, al contrario de un objeto. El contenido disponible para estudiar se extendió de iconografía para incluir a los artistas. Además, podemos aplicar este método para investigar épocas prehistóricas y proveer una línea de evidencia adicional para evaluar los datos de las épocas históricas. Con vista diacrónico se demuestran que el grupo cultural maya no eran fijado, ni eran identidad del artista maya homólogo sobre tiempo. Sin los nombres y firmas de los artistas podemos identificar en dónde los individuos muralistas trabajaron lado a lado. Muchas gracias.
Bueno, es sumamente importante esos murales de estilo Teotihuacán porque cuando yo publiqué sobre los incensarios de Tiquizate hace casi 40 años, nadie quiso verlos. Hoy tenemos probablemente 4 veces más. Nosotros acabamos de utilizar un escáner de 3 dimensiones para escanear un templo completo de estilo Teotihuacán encontrado en el área de Tiquizate. Vamos a publicarlo y tenemos un nuevo archivo fotográfico de todos los datos de los guerreros teotihuacanos en Escuintla. Si usted quiere aprovechar de nuestras fotos, con mucho gusto. Entonces, Gracias. en realidad, el mapa tal vez se puede mover su flecha de Teotihuacán y poner una curva por Escuintla. Sí. Yo creo que hay más influencia guatemalteco Teotihuacán y que ellos tuvieron colonias bastante fuertes por Escuintla. Es un poco difícil para nosotros aceptarlo, pero no es mi culpa que ellos estaban ahí. Gracias. Sí, la flecha es más o menos mi capacidad en PowerPoint. Pero sí, y la cosa que es interesante a mí es que, por ejemplo, en Xel-Há, ellos están usando este tipo de material volcánica. Entonces, tenemos una vista que esta relación no es tan simple, tan sencillo que pensamos antes. No es solo una relación, un intercambio de cosas, es un intercambio de gente y ellos no mantener su identidad. Cuando yo llegué al área maya, no queda teotihuacano, se cambia, ya están maya teotihuacano. Y lo mismo cuando llega a Teotihuacán, es una mezcla ahí también. En esto estoy interesado y estoy bien interesada en su material para ver qué mezcla tenemos. Hay una mezcla de Teotihuacán, Tiquizate. Hay una serie de dioses que yo he dado nombre de, creo que de Trinidad de Tiquizate. Esos dioses también aparecen durante el clásico temprano por el centro de Petén. Ahí están mayanizados. Sí. Pero hay también algunos que son bien puros y lo interesante del templo que Camilo Morales acabó de escanear la semana pasada. Es un templo de como 20 centímetros en 3 dimensiones y tiene 2 personajes sentados adentro y 2 personajes afuera. Y esos son bien Teotihuacán, pero también después sí se da cuenta que están más y más guatemaltecalizados. Sí, qué bien, interesante, gracias. Hemos conocido que las pinturas más relevantes en el grupo maya se encuentran fundamentalmente en Bonampak, pero no vimos mucha presentación de los murales de Bonampak. No sé si tiene algún material sobre eso o usted nos pudiera ilustrar un poco más sobre esos famosos murales que son excelentes. Muchas gracias. Sí, yo trabajé mucho con los murales de Bonampak. Se come como 3 años de mi vida cuando yo estoy haciendo una copia. Y yo conozco muy bien del estilo de Bonampak y yo también trabajé con Diana Magaloni, quien investigaron cada material que ellos usaron y el estilo de pintura. Y para mí, Bonampak es bien interesante una comparación con San Bartolo, porque el estilo allí en Bonampak es más como improvisación. Ellos hacen un trazo, pero es muy básico. Ellos están cambiando la forma, cambiando el diseño, se cambia el rostro, depende sobre tiempo. En la comparación con San Bartolo es interesante porque es casi sin errores, sin cambios. Entonces no es mecánico porque tiene el fluidez, pero es muy estandarizado. Y para mí los dos representan como los mejores de los artistas que tenemos en el mundo maya. Son fantásticos, pero ellos trabajaron en una forma bien diferente.
También tenemos mucha evidencia que en Bonampak ellos están trabajando en una escuela también, pero no son todo igual en nivel de técnica. Tenemos evidencia que uno es un maestro y los otros están mucho más como estudiantes. Y el maestro está haciendo como las líneas caligráficas y el texto, los jeroglíficos, pero los estudiantes están haciendo trabajo como estudiantes. Ellos están llenando las formas, tráeme una cerveza, y, cosas como así. Ellos están trabajando duro, pero ellos están en áreas no muy con tanto significa de iconografía. Entonces, los dos están en buena comparación. Tenemos una escuela, pero con hierarchy. Gracias. Y en San Bartolo, los más es como hierarchy. Es como ellos están trabajando juntos en una escuela, es en diferente forma de escuela. Pero bueno. Okay. Una pregunta bien sencilla. ¿Usted ya tiene una buena idea de cómo era el pincel que usaban ellos? ¿De qué material era? ¿Qué dimensiones tenía? Sí, en realidad, Horacio Motiene, usted toma muchas fotos de la superficie y tenemos marcas sobre la superficie que sabemos que ellos están usando pinceles de pelo, pero de diferentes tamaños. Y podemos ver, es un tamaño en nuestras herramientas es el tamaño 1. ¿Sí? Conoce los pinceles, tienen números modernos. El tamaño 1, pero el tipo largo y bien fluidez para caligráfica, eso es que ellos, es similar que ellos usaron, que puede hacer una línea fina, pero grueso cuando da la presión. Pero también tenemos marcas de una pincel flat, que están, sí, que puede pintar y tenemos dos grosores, uno de como tamaño de esto, y otro que está más ancho, que usaron para pintar los áreas más llenos de color. Y la otra cosa es que con los pinceles pequeños podemos ver qué cantidad de tinta tiene, porque podemos ver en líneas rectas dónde empezar y dónde se sale la pintura y otra vez empezar. Entonces es increíble los detalles que están preservados. Pero también tenemos manchas y gotas donde están un poquito más, sí. Respecto al estuco, el utilizado en Sufricaya, tengo entendido que fue más delgado. Sí. Okay. Eso puede dar una idea de la rapidez, digamos, y también la escasez de materiales. Y la otra pregunta es los minerales que usaron. Digamos, ¿qué diferencia había entre las dos áreas en los minerales? Y una tercera pregunta, que es el trabajo en seco y el trabajo en húmedo. ¿Verdad? Que yo creo que el trabajo en seco en Sufricaya podría dar indicios también de que es un trabajo que quieren hacer más rápido. O sea, hay presión por terminar hacer algo y se hace y se tiene que hacer. Lo mismo que ocurre al estar construyendo hoy en día, pues, ¿verdad? Sí. Buenas preguntas y me encanta el estuco, entonces estoy feliz con esta. Sí, hay como más de una razón para usar el estuco delgadita, pero uno es la manera de trabajo, que sí, ellos están trabajando en fresco, en humedad, entonces no puede cubrir un área grande. Pero
yo mostré 2 capas de estuco, ¿sí? Y ellos aplicaron el primero, el más burda, primero, y no es totalmente seco, pero está aplicado antes. Y después se cubrir con la capa segunda, las finas, cuando ellos están pintando. Entonces hay 2 pasos de producción en esto. Pero también esos estucos tienen una cosa orgánica que están mezclados también. Y estos materiales orgánicos extender el tiempo antes de secar. Entonces se puede extender el tiempo para trabajar. Y ellos están trabajando en fresco, mojado, pero no totalmente. En estas pinturas se hacen los registros, las líneas, las guías y también las figuras básicas, pero los detalles como de su vestido y todo, estos están añadiendo seco. Entonces es más tiempo, no es solo un día como está en Italia y cosas de esto. Pero es obvio que es un proceso un poquito más rápido y puede ver, es posible esto afecta la calidad de arte también. Y también indica que es seguro que hay más de un artista. Posiblemente hay más de uno, porque no puede completar todo tan rápido. ¿Y cuál es la otra pregunta? Los minerales, estos son muy comunes. Entonces ya sabemos que son óxido de hierro para los rojos, magmatite y goethite, todos son óxidos de hierro. Y podemos, con más análisis elemental, podemos identificar posiblemente las fuentes o podemos calificar grupos que tienen la misma distribución de elementos y, how you say, the additional chemicals that are present. Entonces, estamos buscando esto en los próximos años, porque vamos a traer esta máquina de la arma de rayos X esta temporada en marzo y vamos a usar en el campo y vamos a tener una gran muestra para hacer una comparación y también estamos hablando con ellos que trabajaron en México Central para hacer una comparación. Pero usted en su exposición establecía de que se data la primera fase de la pintura mural en San Bartolo 300 años antes de Cristo. Y también decía que esa iconografía demostrada en San Bartolo es bastante compleja. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se vuelva compleja la pintura mural de acuerdo a su experiencia? Saber. Yo no sé exactamente, pero que los datos que tenemos indican que es rápido. Y eso es una pregunta bien, porque la cosa que necesitamos investigar es la relación entre los olmecas y los mayas preclásicos. Y eso es como el elefante en el... Y los olmecas, la pintura está fantástica, pero no está sobre el estuco. Entonces ya tiene toda la técnica para preparar los pigmentos, toda la técnica para prepintar y completar el dibujo y todo esto. Pero cuando llegamos a la área maya, los ejemplos que tenemos de arquitectura con pintura bien temprano, como de 600 años antes de Cristo, están bien simples. Y parte de esto es un factor del registro arqueológico, que no tenemos una gran muestra de preservación. Entonces no es como no tienen los recursos, es solo necesitamos encontrar la evidencia y investigar esta relación entre los olmecas y yo pienso esto
vamos a encontrar las respuestas. Pero yo no sé. Si alguien tiene. Sobre el agregado volcánico, yo entendí que solo los pintores de estilo teotihuacano, ellos utilizaron eso. Han identificado de dónde viene este agregado, porque el volcánico, me parece, no es de las tierras bajas. Entonces, ¿de dónde viene? Viene, digamos, del área de Teotihuacán o del área de, digamos, Camino al Huillo o algo así. Sí, eso es que podemos averiguar con más análisis elemental, porque es posible, podemos usar la misma técnica que usa como con lítica de cosas para identificar el tipo de cristalino que aparece en el agregado y conectar con el fuente. Y yo no entiendo exactamente cómo funciona, pero yo tengo amigos que sí. Y ellos me dijo que podemos averiguar, pero la cosa es necesitamos algo para la comparación. Y en eso necesitamos trabajar más, porque para mí es dos cosas. Si ellos están viajando a Camino al Huillo o las áreas más al sur, es otra cosa. Y el material que tiene en Copán tiene la misma agregado volcánica, pero para ellos es más cerca. Pero para ellos en la Subricaya y Xel-Há, que lejos, eso es que interesamos. La otra cosa es, no hay mucha gente que antes está buscando este material volcánica. Y para mí es interesante, vamos a buscar otras estructuras que forman de arquitectura teotihuacano y ver si ellos están utilizando. No es solo en las pinturas murales, pero en tipos de estuco normal. Entonces es interesante. La figura humana de Bonampak tenía sus cánones bastante perfectos de la figura humana. Entonces, ¿qué cánones usaron en San Bartolo? Porque las figuras las veo más estilizadas que las de Bonampak. O sea, medidas. Medidas, ok. Sí, proporciones de cómo usaron los renacentistas, ¿no? Ah, sí. Es bien similar las proporciones en San Bartolo. Las cabezas están un poquito más grandes de normal. Yo no sé exactamente porque en realidad yo pienso estas proporciones, la matemática puede mover un poquito, pero usualmente las figuras en San Bartolo, las cabezas están un poquito más grandes. De los de Bonampak. Bonampak es un poquito más natural. Sí. Y es una de las cosas que se cambia en las épocas más tardías, que ellos están haciendo más naturalismo y sus observaciones están más como exactitud. Entonces, eso es la diferencia. Que eran más exactos los de Bonampak. Sí, sí. Okay. Sí, también aquí los pies y las manos, ¿no? Están grandes, sí. Usualmente, entonces. Me llama la atención que en la historia del muralismo mundial, por ejemplo, si uno considera a los grandes muralistas del Renacimiento como Miguel Ángel, o los mexicanos como Siqueiros, o los guatemaltecos como Mérida, en fin, siempre hay un sello personal, hacen grandes murales y hay grandes competencias entre ellos. Es una cosa muy interesante ver que estos murales fueron construidos por varios artistas, ¿no? Y que nos digas algo, por ejemplo, todos los murales más antiguos que hay de la cultura asiria, mesopotámica, de la egipcia, ¿existían también las asociaciones entre estos muralistas o eran más individuales? Como una relación entre las muralistas en sociedad, en solo mural. Y eso es difícil para conocer, porque no tenemos tantos datos históricos que
hablaron sobre los muralistas específicos. Y esto es una cosa que yo pienso que cambia mucho en el clásico tardío, que cuando sube las otras formas de arte, como pintura de vacías, más tipos de escultura, ellos están, los escribanos están y los artistas están como trabajando en diferentes formas de arte, en diferentes materiales. Pero en el preclásico aparece, estamos hablando con William Saturno ayer, que aparece que los que están pintando murales, y los que están escultando estuco, están escultando estuco. Tenemos las mismas iconografías, pero los sitios que tiene pintura mural bien bonito, el estuco modelado no es tan precioso. Pero en sitios como el Mirador, que tiene estuco fantástico, ellos no tienen todavía pintura tan bonita de estos. Entonces yo pienso hay como separación de formas de arte en las épocas preclásicos y se cambia más para el clásico tardío para avanzar en diferentes tipos de arte. Pero es difícil para hacer una comparación al trabajo de como Mesopotamia y todo, porque no tenemos tantos datos históricos. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario y una pregunta. Mi comentario es, primero, esta es mi primera conferencia aquí en el museo y yo solo las he visto en el internet, que las tienen en New Media, y siempre había visto como que muy pocas personas en las conferencias. Esto es una sorpresa muy agradable ver un salón lleno de maístas, ¿verdad? Así que estamos apasionados por el tema. Entonces, felicitar a las personas del museo. Y dos, pues me entró la curiosidad cuando salieron las preguntas si usted le dedicó tanto tiempo a Bonampak para recrear la pintura, ¿podemos estimar cuánto tiempo le tomó al artista realizarla originalmente? En realidad, yo hice un estudio de esto y en realidad de Bonampak estimamos que es difícil para decir, pero es posible casi como un año en total, porque se considerar como 3 meses cada cuarto, pero si necesita tiempo para preparar el estuco y transferir el trazo. Y el problema es que el cuarto 3 de Bonampak no está terminado. Pensamos que nunca eran, todas las líneas no están completos. Entonces, en mi estimación, es casi como 9 meses hasta un año. Pero para San Bartolo, ¿por qué no tiene tantos colores? Y la cosa en Bonampak tiene muchos niveles de color. Ellos mezclaron los colores sobre el muro directo. Y aquí en San Bartolo no hay un color al fondo, por ejemplo. Y todos los colores están lo mismo, como tenía rojo, negro, amarillo y mezcla solo esos colores. Y yo pienso ellos pueden pintar esto porque solo es un friso, el área es más pequeño, en como 3 semanas, no más. Es rápido, sí. Si ellos ya saben qué va a pintar, 3 semanas, porque ya sabemos que tiene 3 pintores. Bueno, muchas gracias.